he querido tratar de ilustrarles cómo, cómo surgió el arte moderno, lo que llamamos el, alguna vez dijo que todo lo que no es tradición es plagio. O sea que hay una, en la historia del arte hay una tradición de la ruptura, pero esa tradición, esa ruptura con lo que estaba en boga en el momento, esa, esa, esa ruptura es más dramática a fines del siglo XIX. Primero tenemos que considerar una cosa muy importante. El- a, a la mitad del siglo XIX se inventa la fotografía. Los pintores quedan relevados de la obligación de documentar el mundo de alrededor. Es decir, una fotografía sustituye al retrato de la familia, al retrato de los hijos, al recuerdo de los paisajes, etc. Eso, más los descubrimientos de la física en materia de color, el físico Chevreul en Francia descubre una nueva teoría del color, una teoría que se basa en que un color es más fuerte, más intenso, cuando está en presencia de lo que se llama su color complementario. Para no hacerles difícil esto, les diré, hay tres colores elementales: amarillo, azul y rojo. De esos tres colores elementales, la fusión de uno con el que está a su costado, digamos del amarillo con el rojo, da el color naranja, del rojo con el azul del color violeta y del azul con el amarillo del color verde. Los complementarios son los que se oponen en este triángulo unos al secundario. Digamos, el rojo es el complementario del verde, el azul es el complementario del naranja y el amarillo es el complementario del violeta. Por eso se los digo, porque es muy importante al nacimiento del impresionismo. Parece que no puedo levantarme del micro. Bueno, ustedes ven ahí que dice plein air, aquí a la izquierda, ¿no? Plein air es el grupo de pintores que se llamaban plenairistes, les decían plenairistes, porque por primera vez los pintores sacaron sus cuadros al paisaje. Entonces, antiguamente, hasta mediados del siglo XIX, un pintor, para pintar un paisaje, iba al paisaje, hacía un boceto y regresaba al estudio a pintar el cuadro definitivo. Eso los plenairistes, los partidarios del aire libre, como se diría en español, lo combatieron. Y por primera vez Millet o Daubigny, un grupo de pintores paisajistas franceses, sacan sus cuadros al campo a pintarlos frente al modelo. Como les decía, eso si lo tomamos con los descubrimientos de la física del color, entonces comienzan a dar los primeros resultados, las primeras obras impresionistas. El siguiente cuadro. En 1874, el pintor Claude Monet pintó
este paisaje marino que lo llamó el sol levantándose, amanecer. Y entre paréntesis puso impresión, la impresión del sol al amanecer. De ahí viene la palabra impresionismo, de ese cuadro. Que comenzaron a llamar a todos estos pintores que se preocupaban menos de describir la naturaleza que de describir el efecto que le hacía la luz, el contraste y el color en el autor, ¿no es cierto? No hay descripción, no hay una descripción de lo que ve, sino una impresión de lo que ve. Siguiente, por favor. Monet se dedicó a buscar esta vibración de la luz en todo, no solamente en esos paisajes marinos, pero iba a la catedral de Rouen, en Francia, una catedral gótica maravillosa, y llevaba seis telas y pintaba una temprano en la mañana, una en mediodía, otra cuando el sol pasaba del meridiano, y después el sol en ocaso. Como ustedes ven, lo que representa no es la catedral de Rouen, sino es la vibración de la luz sobre la piedra en la catedral de Rouen. Por casualidad, como dato, les diré que uno de estos maravillosos cuadros de Monet, que no pintó demasiados cuadros de la catedral de Rouen, pero uno de ellos vino a Lima y se expuso en 1955 en una galería que tenía un holandés en la Quinta Jerez, que se llamaba, una sucursal de Bilderstein, Bob Jessica se llamaba el director. Y ese cuadro no solamente se expuso en Lima, sino que se vendió en Lima. Y lo compró un coleccionista peruano, Ramón Aspilla. Me acuerdo cuánto pagó. Pagó $17,500 por él. Muchos años después encontré una vez a Ramón Aspilla y me dijo, ese Monet que compré en la galería Bilderstein ha sido el negocio más grande que he hecho en mi vida. Lo compré en $17,500 y lo acaba de vender en $250,000. Lo que hubiera pensado Ramón, si él hubiera sobrevivido a la explosión de los precios. Una catedral de Rouen de Monet no debe valer menos de 40, 50 millones de dólares el día de hoy. Siguiente, por favor. Monet siguió toda su vida pintando, persiguiendo la luz, y pintó miles de estos cuadros, miles, no exagero, pintó muchos de estas nenúfares, estas flores que crecen en el agua. Aún se compró una casa que tenía un pequeño estanque y lo pintó muchísimas veces. Como ustedes ven, sin que él lo buscara, el tema ha desaparecido. Si uno lo ve ahora, piensa que es una pintura abstracta, y sin embargo es una reproducción de flores sobre una laguna. Cézanne, que es la primera reacción contra el impresionismo, Cézanne decía que Monet no era sino un ojo, y después añadía admirativamente, pero qué ojo. El siguiente, por favor. Cézanne trató, este es un cuadro de Paul Cézanne. Cézanne trató, es un contemporáneo de los impresionistas, pero él encontraba que la pintura impresionista había
perdido forma, había perdido estructura, con esa preocupación por coger el reflejo de la luz. Y entonces intentó reestructurar la pintura impresionista. La pintura impresionista tuvo provocó la reacción de tres maravillosos pintores. Uno es Paul Cézanne, el otro es Vincent van Gogh y el tercero es Paul Gauguin. Sigamos, por favor. Esa búsqueda de la estructura continuó Cézanne haciéndola en el paisaje de donde él vivía, en Aix-en-Provence, y muchas veces pintó, no es este el caso, pero muchas veces pintó la montaña que preside sobre el valle. El siguiente, por favor. Aún en una acuarela se ve la búsqueda de la forma y el deseo de darle una estructura al cuadro, ¿no? Que sin duda, sin duda influyó en los pintores más jóvenes de comienzo del siglo XX. Este retrato es de un coleccionista de impresionistas que se llamaba Victor Choquet. Es un retrato hecho por Renoir, uno de los grandes pintores impresionistas. Lo he puesto para que vean el retrato de la misma persona hecha por Cézanne. Siguiente. Es el mismo modelo, pero en Cézanne se siente la búsqueda de la estructura, de los aristas, de los contrastes de luz y sombra, ¿no? Siguiente. A este desarrollo de la pintura postimpresionista se agrega para los pintores jóvenes de la época, hablo de Picasso, de Braque, de Matisse, se agrega el interés por el arte primitivo, sobre todo el que se conocía mucho en esa época, que era el arte africano. Esta es una escultura africana, ¿no? Siguiente. Estas cabezas de la escultura africana se ven muy claramente reflejadas en las primeras obras de Picasso. Hay una época de Picasso que se llama la época negra, que utiliza esta simplificación de las cabezas que hicieron los africanos y que él mezcla con su interés por Cézanne. Siguiente. Ahí ven un Picasso de esta época, de 1905 más o menos, que tiene una influencia definida de la escultura negra, ¿no? Siguiente. Entonces llega a hacer, tiene el proyecto de hacer un gran cuadro de desnudos, y entonces hace esta pequeña acuarela. En realidad el cuadro se tituló Las señoritas de Avignon, Les Demoiselles d'Avignon, pero en realidad es un título sardónico quizás, porque era una casa de prostitución que había en la calle Avignon. Como ustedes ven, hay en este cuadro, que es muy importante para el desarrollo de la pintura moderna, en esta acuarela se ve que Picasso quería poner este grupo de mujeres, y hay un hombre también aquí, dos hombres, ¿no es cierto? Este de la izquierda y ese que está en el centro allá. Los únicos que están vestidos, las mujeres todas son desnudas, y abajo hay un florero, y que este cuadro simboliza
la doble influencia que le da origen. Una es Cézanne y la otra es el arte negro, el arte africano. Siguiente. El cuadro, este es el cuadro definitivo, ha suprimido, es un cuadro grande quizá del tamaño que está proyectado ahora. Está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Como ustedes ven, las cabezas son completamente influidas por el arte africano, ¿no? Los cuerpos son más bien cesanescos, simplificados, y la naturaleza muerta que ha sustituido al florero que había es una naturaleza ya prácticamente cubista. Este cuadro es de 1907, se supone que es el comienzo de la pintura cubista. Siguiente, por favor. Este es un desnudo de Cézanne. Como ustedes ven, hay un cierto parentesco entre la señorita de Avignon y este grupo de desnudos de Cézanne. Siguiente, por favor. Entonces nacen las primeras obras realmente que son muestra de la estética cubista, ¿no es cierto? Cézanne en alguna vez dijo, hay que reducir todo a la forma geométrica, a la esfera, al cubo, al cono. Y entonces esa naturaleza muerta de 1907 está claramente establecido, ¿no es cierto? Pero ya hay muchos síntomas de lo que sería la pintura cubista. Ustedes ven la parte de la copa arriba, tiene una perspectiva como si estuviera inclinada, ¿no es cierto? Que no va con el círculo en que termina, en que se apoya la copa, o sea que ha doblado el espacio. Y las otras son puramente esferas o conos de los que hablaba Cézanne. Siguiente. Y este es un cuadro cubista ya de 1908, 9, que es un homenaje a Cézanne. El sombrero que hay es una pintura del sombrero que Cézanne usaba normalmente, un sombrero de pera, de copa, ¿cómo se llama? Y la naturaleza muerta que hay abajo ya es un cuadro cubista. Lo único que el cubismo comienza a hacer explosionar las formas y tratar de tomar todos los aspectos de una copa, por ejemplo, el hecho de que sea un círculo y al mismo tiempo que sea una elipse. El siguiente, por favor. Estos son los cuadros inmediatamente anteriores a lo que se llamó el cubismo analítico, ¿no? Pero ustedes ven como la boca del jarrón que contiene esa fruta está doblada así. O sea, todo se comienza a volver al plano, a la superficie del cuadro. Quiero decir que comienza a dejar de producir la impresión que el cuadro tiene una tercera dimensión, sino que todo es plano, solo hay dos dimensiones, horizontal y vertical, ¿no es cierto? La siguiente. Este es otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Cómo la mesa se ha cambiado para que las cosas estén encima de ella, pero al mismo tiempo están en el mismo plano. Siguiente. Entonces, en ese momento se va a pasar unas vacaciones en Horta del Ebro, en España, y hace unos paisajes de la ciudad de Horta del Ebro, que son ya el nacimiento del cubismo, el cubismo analítico, que solo se preocupa, como les decía,
de las aristas y de la descripción del objeto en todos sus planos, plano horizontal, vertical y lateral, ¿no? Siguiente. Ahí estamos ya en un cuadro típico, un cuadro cubista. Es una mujer tocando guitarra. Aquí se ve al centro el hueco de la guitarra, ¿no? Y los brazos de la mujer. Arriba la cabeza, ¿no? Siguiente. Pero el hecho de que no describiera ya la naturaleza no lo impide hacer retratos de las personas, de personas a las que admira o tiene afecto. Este es un retrato de un coleccionista francés. Van a ver el siguiente cuadro. Es un retrato de él. El de atrás, por favor, otra vez. Y entonces ustedes ven que está todo vuelto a aristas y cubos, pero que la figura del coleccionista aparece perfectamente. Siguiente, el siguiente otra vez. Y este es un retrato de Ambroise Vollard, el famoso dealer de Cézanne. El Vollard decía: yo he hecho mi fortuna durmiendo, pero debajo de la cama tenía muchos cuadros de Cézanne, porque él fue el que protegió a Cézanne y el que gozó de la primera explosión de interés de la gente en Cézanne. Este retrato de Vollard es ya un típico cuadro de lo que se llama el cubismo analítico. Siguiente. Aquí lo ven a Vollard y ven cómo el pintor ha conseguido describir al modelo, ¿no es cierto? Siguiente. Esto es un cuadro que se llama Majoli, que representa un amor que tuvo Picasso. Picasso tuvo muchos compromisos amorosos durante su vida, pero siempre con mucha pasión. Este retrato representa a una amante de Picasso que sucedió a su primera mujer, que era Fernande Olivier, con la que estuvo junto hasta 1911. Y en la época del cubismo analítico, ya 1912 o 1914, tiene a esta enamorada que se muere violentamente y que Picasso recuerda durante muchos cuadros. Siguiente. A partir de 1912, 13, comienza a hacer Picasso un cubismo que es muy diferente, que ya totalmente evita la sensación de tercera dimensión y se concentra en cortar los fragmentos de la realidad y todos ponerlos en una superficie que solo tiene plano horizontal y plano vertical, pero no tiene ninguna sensación de volumen. Por favor, el siguiente. Picasso descubre el cubismo junto con otro pintor que es, en la historia del arte cubista es tan importante como él, que se llama Georges Braque. Braque trabajaba con Picasso en el mismo estudio y hacían cuadros que eran tan parecidos que Picasso mismo ha confesado que a veces no sabían quién había pintado cuando dejaban de ver los cuadros
no sabían quién había pintado uno o quién había pintado el otro. Este es un cuadro de Braque. Este es otro cuadro de Braque, ya muy posterior, ya un poco liberado de la atomización que se produce en el cubismo analítico y pasa a esto que se llama cubismo sintético, ¿no? Siguiente. En 1916, Picasso pinta esto que se considera las obras más importantes del cubismo sintético. Esos tres músicos que están en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En realidad el Museo de Arte Moderno de Nueva York fue un coleccionador de la obra de Picasso increíble, porque desde que se fundó en 1935, el museo comenzó a comprar obras de Picasso. ¿Y qué hace que el Museo de Arte Moderno de Nueva York tenga la mejor colección de Picasso? Tiene más de 125 Picasso. Sigamos. Hay otro pintor español también, como Picasso, que es muy importante en la evolución del cubismo, que es Juan Gris. Juan Gris es un pintor mucho más frío, mucho más contenido, más racional que Picasso o que Braque, pero que logra hacer unos cuadros que son realmente muy impresionantes. Siguiente. El cubismo comienza inmediatamente a expandirse por toda Europa y los pintores jóvenes comienzan a llegar a París de todas partes. El grupo de pintores holandeses que llegó a París, de jóvenes holandeses que llegó a París, es muy importante, pero es muy importante la evolución que ellos tienen, porque van de esta reproducción cubista de un árbol, ¿no? Que como ustedes ven no tiene tercera dimensión, sino simplemente es plano. Siguen avanzando, por favor, a una pintura que es parecida al cubismo analítico, pero que ya no hay dónde agarrarse para decir esto es tal cosa, esto es tal otro. Este es un estudio de ese mismo árbol, ¿sí? Y eso lo lleva a Mondrian, el autor de este cuadro, al siguiente, a una pintura que es totalmente geométrica, horizontales, verticales y solo colores primarios más el gris, ¿no? Y el negro de las rayas, claro. Simultáneamente al desarrollo del cubismo, en Francia se desarrolla otra tendencia que es muy importante, que es el faubismo. Viene de la palabra fauve, que quiere decir en francés fiera, ¿no? El título de la escuela, el nombre, el apelativo de la escuela, viene de que un crítico entró a una exposición faubista, una exposición en que había Matisse, Derain, Flamand, Dufy, todos los pintores faubes que usan el color y juegan con la libertad en el diseño, que el crítico vio esa exposición, que en el centro había una escultura muy, muy tradicional, muy clásica. Y entonces dijo, Donatello entre las fieras. Y por eso de ahí viene el nombre de faubismo. Este cuadro es un Matisse de 1905, que se llama La Danza, que está en Nueva York también, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Siguiente, por favor. El faubismo viene sin duda de las libertades que otorgó Van Gogh y Cézanne para usar el color y la forma, ¿no? El experimento el sesgo
toma la pintura de Matisse es muy importante. Y la importancia de la obra de Matisse no ha cesado de crecer junto al destello brillante que es la obra de Picasso. La obra de Matisse siempre ha sido mucho más tranquila y menos agresiva, pero poco a poco hay una revalorización de la obra de Matisse que realmente es el único pintor que se le enfrenta, que se confronta con Picasso en el siglo XX. Siguiente, por favor. Ese es otro Matisse. Como ustedes ven, es un uso completamente diferente del color y de las libertades, pero es una pintura que a su vez es muy moderna y muy libre. Siguiente. Los fauvistas toman de Van Gogh y toman también de la pintura puntillista, que es una rama del impresionismo practicada primero por Georges Seurat, y que conseguía usar con puntos, usando puntos de colores contrastados, describir paisajes. Este es un cuadro de un seguidor del fauvismo, Flamanc, Maurice de Flamanc. Sigamos. Y hay los expresionistas alemanes que nacen no de la vanguardia de Picasso, sino de la vanguardia de los fauvistas, de Matisse, de Flamanc, de Derain. Y en Múnich tienen dos grupos de pintores muy importantes. Uno que se llama Die Brücke, el puente, y el otro que se llama Blau Reiter, el caballero azul. Ambos grupos explotan la explosión de color que Van Gogh consiguió y explotan al mismo tiempo la síntesis de las formas que Cézanne preconizaba. Este es un cuadro de un expresionista alemán de Múnich, Schmidt-Rottluff. Siguiente, por favor. Y hay en el Blau Reiter hay un grupo de pintores muy importante, Kandinsky, Klee y Jablensky. Este es un cuadro de Kandinsky, que como ustedes saben fue quien descubrió la pintura abstracta no geométrica. Y Kandinsky lo contaba en una carta. Dice que había estado pintando un paisaje, seguramente como este, porque es de esa época, de 1907-8. Había estado pintando un paisaje y regresaba del campo y puso el cuadro, lo dejó el cuadro a un lado y fue a hacer otras cosas. Y cuando regresó, vio un cuadro en su estudio que no representaba nada, pero que sin embargo le hablaba profundamente a él. Y entonces se dio cuenta que era el cuadro que había estado pintando y que lo había puesto de costado. Y entonces, al ponerlo de costado, perdió completamente su significado de un paisaje y se convirtió en unas manchas de color que sin embargo conservaron su poder de expresión. Siguiente. Este es otro, Schmidt-Rottluff. El siguiente, por favor. Esos son los primeros esbozos de abstractos de Kandinsky. Todavía hay una cierta alusión a paisajes, ¿no? Pero es la época, para mi gusto, lo más interesante de Kandinsky, que es la que llaman la abstracción dramática. Siguiente.
Esto es un cuadro abstracto ya de Kandinsky de 1911. Ahí comienza la pintura abstracta no geométrica. Me gustaría, si fuera posible, pasar el cuadro ese con que imitamos, con que comenzamos. Ahí estamos. No sé si puedo llevar esto o no. ¿Puedo llevar el micrófono o no? Bueno, el hecho... ¿Me oyen? Poco. Bueno, entonces mire, lo que quiero es que conserven la imagen de lo que hemos estado haciendo. Deme el ¿cómo funciona? Ya. Entonces, para resumir en dónde estábamos, a dónde hemos llegado, el plenerismo es la pintura al aire libre, se junta con los descubrimientos del color. Ah, perfecto. Entonces, ¿funciona? Sí, bueno. Entonces, tenemos el plenerismo, Millet, Daubigny, los descubrimientos del color, del contraste de color, que producen el impresionismo, con ese paisaje de Monet, del sol al amanecer, que la llama impresión. Entonces, el impresionismo se continúa a través de tres grandes artistas, Cézanne, Van Gogh y Gauguin. De Cézanne, más el arte africano, sale Picasso, Braque y el cubismo. Del cubismo sale la abstracción geométrica, Mondrian, Fantongherlo, y el futurismo en Italia. Hay un manifiesto futurista en 1914 de Marinetti, que dice que están contra toda clasicismo, contra todo recorte de la libertad de un artista. Y dice una frase muy interesante, dice: para nosotros un motociclista a 100 kilómetros por hora es un poeta. De Van Gogh y de Gauguin nacen el postimpresionismo, que es un desarrollo de esta influencia, más el impresionismo, que produce grandes pintores como Bonnard, Seurat y los Nabis, que son un grupo primitivo, en realidad influidos y un poco dirigidos por Gauguin. De ahí sale el fauvismo. De Van Gogh y Gauguin sale el fauvismo, Matisse, Flamanc, Derain. Del fauvismo sale el expresionismo alemán, que tiene dos grandes representantes, que son Kirchner y Emil Nolde. Del Blau Reiter, que es un grupo que nace de ese expresionismo alemán, del Blau Reiter, el Caballero Azul. Ya, del Caballero Azul salen Schmidt-Rottluff, Jablensky y Kandinsky. Kandinsky, como les explicaba, es el que descubre el arte abstracto no geométrico, la abstracción no geométrica. Ahora vamos a ir a un corte
es la Primera Guerra Mundial. Va a sentar. La Primera Guerra Mundial fue un golpe tremendo para los artistas de Europa. Con decir que varios de los pintores alemanes de vanguardia, Franz Macke, otro pintor que se me olvidó. Bueno, varios pintores alemanes mueren en la guerra mundial y del lado de Francia muchos. Braque es herido, está peleando en la guerra y es herido en la cabeza por una metralla y le tienen que hacer una operación en el cerebro que felizmente sobrevive y salió muy adelante, pero uno de los grandes críticos de arte del siglo XX y uno de los grandes poetas del siglo XX, que es el francés Guillaume Apollinaire, también es herido por una metralla en la cabeza, sobrevive, pero curiosamente lo coge la gripe española y muere el mismo día del armisticio. Muere Apollinaire. Bueno, sigamos con... Estos son cuadros de Matisse, del comienzo del fauvismo. Siguiente. Y ahora nos remontamos un poco a las influencias que tiene el expresionismo, ¿no es cierto? Que en realidad nace totalmente de la obra de Van Gogh. Claro que hay muchos antecedentes en el arte, yo por ahí creo que hay una reproducción. Hay muchos antecedentes de arte expresionista, aún en el siglo XVI, pero Van Gogh, en esa corta vida que tuvo, Van Gogh, que era una persona muy perturbada mentalmente, muy exacerbada, pinta durante 10 años de su vida, de 1880 a 1890, en que se suicida porque se da cuenta que los accesos de locura que tiene no van a calmar. Y entonces, en esos 10 años, pintó como 1200 cuadros. Pintó con una furia y lleno de ilusiones. Quería hacer una ciudad donde los artistas vivieran. Convenció a Gauguin que fuera a vivir con él en Arles, en el sur de Francia. Y ahí es que pasa toda esa tragedia de que le da un ataque de locura y va a un burdel, se corta una oreja con una cuchilla y se la manda en un sobre a una de las habitantes de la casa de prostitución. El hecho es que regresa a su casa, se pone unos vendajes y se hace un autorretrato con ese vendaje. Y lo internan en el asilo de Saint-Rémy, ahí en Arles, donde está casi un año, pero después mejora y como se ha seguido pintando cada vez mejor, lo dejan salir, sigue pintando, nunca vendió una vez un cuadro, pero en realidad él pudo vivir porque su hermano menor era un comerciante de pintura, un dealer de pintura, y él lo sostenía porque tenía una fe enorme en su hermano. Van Gogh se va de Arles, no puede vivir en París porque lo perturba demasiado la ciudad, y entonces de Arles se va a Auvers-sur-Oise,
que es una pequeña población al costado de París, a unos 3/4 de hora en auto. En Arles pinta como loco también. Yo he estado en el cuarto en que vivía, en Auvers-sur-Oise, un cuarto que tendría 2 metros por 3 metros, que no tenía ventanas sino un tragaluz en el techo. De ese cuarto sale un día a pintar como todos los días, pero lleva una pistola y se tira un balazo, pero no en la cabeza ni en el corazón, un balazo en el estómago. Demoró 3 días en morirse. Está enterrado ahí en Auvers-sur-Oise. Y entonces ahí, toda esa historia trágica produce una gran conmoción en el mundo del arte y sobre todo en Europa, ¿no? Y la obra de Van Gogh comienza a encontrarse por todas partes, todo el mundo quiere tener. Pero el hermano de Van Gogh, que curiosamente solo lo sobrevive 6 meses, que enloquece también y se muere a los 6 meses de Van Gogh y que está enterrado. Yo estaba en el cementerio de Auvers-sur-Oise, donde está enterrado Van Gogh y su hermano Theo, 2 lápidas, una contra la otra. El hermano de Van Gogh conserva todos los cuadros que Van Gogh tenía, porque nadie había comprado, sino, como les decía, sino un cuadro. Y entonces el nieto, el hijo de Theo, que se llama Vicente, como su admirado hermano, hace un museo que existe ahora y que tiene los mejores cuadros de Van Gogh, salvo algunas obras maestras que hay del Museo de Arte Moderno en Nueva York. Pero en el Museo Vincent Van Gogh, en Laren, al costado de Ámsterdam, hay más de 200 cuadros de Van Gogh. Sigamos. En Van Gogh se reúne toda esa, ya no quiere expresar la violencia del color, ni el dibujo torturado, sino todo eso es una manera de expresar una cosa interior. Es decir, los colores o las deformaciones de dibujo son resultado del deseo de expresarse, del deseo de transmitir la violencia de lo que ven, ¿no? Siguiente. Este es uno de los cuadros últimos que pintó Van Gogh. Él se fue a vivir a Auvers-sur-Oise porque ahí había un doctor Gachet, que lo retrató, a quien retrató, un doctor Gachet que era especialista en enfermedades mentales y que después se ha descubierto que era un poco loco. Pero el caso es que Van Gogh se va porque está el doctor Gachet ahí en Auvers y le pinta un retrato que en su momento fue el cuadro más caro que se ha pagado en la historia. Se vendió hace unos 5 años en $260 millones. Sigamos. Y estos cuadros maravillosos de esos paisajes, Noche estrellada se llama como el cielo es como un torbellino que gira, y hay todos estos junto a ese torbellino que hay en el cielo, hay estas verticales, este ciprés y esta capilla, esta torre de una capilla que por su quietud, por su verticalidad, hacen que el cielo se mueva a mucho más velocidad, ¿no? Sigamos.
Schmidt-Rottluff, pero que están muy cerca de la abstracción, como ustedes ven. Siguiente. Este es un Kirchner, una crucifixión de Kirchner, que, como les decía, estas obras expresionistas ya se habían dado en el siglo XVI siguiente. Hay el Cristo, el famoso Cristo de Grunewald. Grunewald es un pintor alemán. Este cuadro fue pintado, si no me equivoco, en 1540. Y cómo, perdón, ustedes ven cómo hay usa el contraste de tamaño de las figuras para aumentar la importancia como en el medioevo, ¿no es cierto? La figura de Cristo es más grande que la figura de los que están al costado. Y ese Cristo, si se parara, sería casi el doble que de San Juan, que está ahí al costado. Siguiente. Y llegamos a Gauguin, que es el tercero de las grandes rupturas que hay, que provocan el arte contemporáneo, ¿no es cierto? Este cuadro de Gauguin pintado en Tahití, en la primera temporada que pasó Gauguin en Tahití, que se llama Manao Tupapao, en el idioma de los aborígenes quiere decir el espíritu de los muertos vela. Hay una tradición detrás de esta pintura que es mucho más literaria, busca más símbolos, o sea que se aparta de la búsqueda racional del arte cubista o de la búsqueda desaforada del arte expresionista. Aquí hay tratar de recapturar el misterio de lo sagrado, el misterio de lo innombrable, ¿no? Gauguin es un pintor, como ustedes saben, que vivió en Lima. Su madre era hija de Flora Tristán. Flora Tristán siempre tuvo la idea de que ella era parte de la herencia de Pío Tristán, que fue virrey del Perú y que era una familia acomodada, muy ricos. Entonces, Flora Tristán primero viene a tratar de recuperar esa herencia, vive en Arequipa y escribe su famoso libro Peregrinaciones de una paria. Su hija, Flora Tristán ya está muerta, su hija, que es pobrísima y vive en la miseria en París, casada con un grabador francés, muy oscuro y muy desconocido, decide venir al Perú en busca de la herencia de los Tristán. Entonces vienen por barco por el Estrecho de Magallanes. En el Estrecho de Magallanes el marido de Aline, la hija de Flora Tristán, el marido se enferma y se muere. Y está enterrado en una aldea en el Estrecho de Magallanes, que curiosamente se llama Port Famine, Puerto Hambruna. Bueno, Alina sigue el viaje y llega a Lima en 1850 y tantos, no me acuerdo la fecha exacta, pero Gauguin tiene 3 años, Paul Gauguin tiene 3 años y llega y es acogido por Aline Gauguin, es acogida por la familia de Pío Tristán, y Gauguin conoce una holgura económica que nunca había soñado. Tiene 3 años y vive aquí hasta los 9 años. O sea,
son 6 años importantes de su identidad. Curiosamente, 50 años, 60 años después, cuando ya no vive en Tahití, sino se ha mudado a las Islas Marquesas, en pleno Océano Pacífico, él escribe poco antes de morirse un libro que se llama Noa Noa, que es un recuerdo de su vida. Y ahí sale todos sus recuerdos del Perú, de Lima, y él dice que comienza a mirarse como un salvaje peruano, en sus propias palabras, un salvaje peruano. Y se hace unos autorretratos en cerámica que son copias en el diseño general, digo, son copias de cabeza de retratos Mochica con el estribo y atrás de la cabeza, como el ojo, como Mochica. En Gauguin, esos años en Lima, los recuerda siempre como el paraíso perdido, ¿no es cierto? Cuando él regresa con su madre a París y otra vez vuelve toda la historia de miseria. Total, cuando es adolescente, su madre parece que hay una tantas complicaciones con Perú en la vida de Gauguin. Parece que es amante de unos agentes de bolsa españoles que viven en París. Se llaman Arosa, Guillermo Arosa. Este agente de bolsa pone a Gauguin a trabajar en la bolsa y tiene un éxito enorme. Y entonces, como ya tenía una gran afición a la pintura, Gauguin comienza a comprar cuadros impresionistas. Tiene cuadros de Manet, de Monet, de Renoir, de Cézanne tiene una naturaleza muerta fantástica, que cuando un día decide que no quiere ser más agente de bolsa y quiere dedicarse a la pintura, entonces su mujer lo abandona y se va a vivir a Dinamarca, de donde era. Y él se queda en París pintando y vive de vender los cuadros que había comprado. Y le decía que hay una conexión curiosa con el Perú, porque este señor Arosa, protector de Gauguin, no solamente vive de la importación de guano del Perú, sino que colecciona arte precolombino. Y en una feria que hay en París, presta su colección de arte peruano precolombino que se pone en París. Y, o sea que Gauguin está totalmente familiarizado desde sus comienzos con el arte peruano. Cuando él decide irse a Tahití en busca de un mundo nuevo para él y para su trabajo, para su pintura, él lo que va es en busca de ese paraíso perdido que había tenido en Lima, sin duda. Y como les decía, en su último libro todos son recuerdos del Perú. Él está en Tahití, después se regresa a París, pero es un pintor más sofisticado que sus compañeros de pintores que se ocupan solo de pintura, solo les interesa la pintura, ¿no es cierto? Gauguin se interesa en la poesía, es amigo de Mallarmé, hace un retrato de Mallarmé y está vinculado al simbolismo que se llamaba esa escuela de pintura, de poesía. Y por eso sus cuadros cuando deja Europa
por las islas del Sur Pacífico, primero por Tahití y después por las Marquesas. Sus cuadros están muy inspirados de un arte simbolista. O sea que no es un azar que él pinte todos estos cuadros vinculados a la sensación de lo sagrado. Siguiente, por favor. Y hace su cuadro, su ópera magna, como se dice, en este cuadro que se llama ¿Qué somos, dónde vamos, de a dónde venimos? Que es como todo una síntesis de su pintura, con una presencia de lo mágico, etc. Siguiente. Entonces viene, como les enseñaba en ese cuadro, estamos en materia de pintura, estamos en Picasso, el cubismo, el abstracto no geométrico Mondrian, el abstracto geométrico Mondrian, Kandinsky, el fauvismo, etc. Y viene la guerra mundial y eso produce una catástrofe espiritual en Europa. En el café Voltaire, un café que ha pasado a la historia, el café Voltaire en Zúrich, hay un grupo de franceses, alemanes y suizos, con otra gente de otras partes, poetas rumanos como Tristan Tzara, que se reúnen a decir: esto es una catástrofe, esto es el fin de la humanidad, esto quiere decir que todo lo que hemos aprendido de filosofía, de religión, de ciencias, no vale nada si vamos a matarnos entre nosotros en una guerra. Y entonces dice Tzara, que es el autor del manifiesto Dada. Dada se llama porque decían hay que volver al Dada de nuestra infancia. Este manifiesto del dadaísmo es contra la cultura, contra la civilización que nos ha llevado a la Primera Guerra Mundial. Entonces, algunos pintores que eran pintores cubistas muy, muy interesantes, como Marcel Duchamp, deja la pintura y rechazan el arte y dicen que el arte es lo que uno dice que es arte. El siguiente, por favor. Y entonces hace estas cosas que son precursoras del surrealismo, ¿no es cierto? Que es a una reproducción de la Gioconda le pone bigotes y le pone unas iniciales abajo que en francés son muy, muy vulgares, muy, muy agresivas. El H-O-Q. El H-O-Q. Siguiente, por favor. O exhibe en Nueva York un urinario que está puesto de costado y al que llama fuente y lo firma R. Mott en 1917 en plena guerra, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces Duchamp se dedica a hacer lo que se llama en francés objet trouvé, o sea, coger objetos que tienen otro uso y convertirlos en esculturas, esta rueda de bicicleta. Siguiente. Y hay otro mundo que también surge en esa misma época, que es el mundo de Quirico, que es lo que se llama la pintura metafísica. Quirico en esa época era un grupo de pintores, entre los que él era el jefe de fila, por supuesto, pero está Carlo Carrà, que también hace en un momento dado pintura metafísica. Pero Quirico es el más notable artista que hace arte metafísico, ¿no? Pintura metafísica. Siguiente, por favor. Todos son espacios desolados,
dicen que como Quirico vivió en Grecia porque su padre era un ingeniero de ferrocarriles, estaba construyendo ferrocarriles en Grecia, que tanto aparece en la obra de Quirico de estaciones de tren, de, de trenes, y todo esto con imágenes de figuras reconstruidas, geométricas, que tienen nombres griegos todas, ¿no? Siguiente. Y en el grupo Dada comienza a dar unas pinturas como esta de Max Ernst, que es un pintor que asiste al Café Voltaire ahí en Zúrich, y que todos no son sino los precursores del surrealismo. Siguiente. Hay cuadros de Klee. Klee quizás es el primer pintor europeo que tiene influencias del arte precolombino peruano, ¿no es cierto? Klee, y es curioso, pero la primera vez que se usa la palabra cubista es un crítico francés que va a una exposición de Picasso, de Picasso y Braque, y entra y dice, ¿cuántos pequeños cubos? Es el cubismo. Y después, cuando escribe su crítica, dice el cubismo peruano de Picasso y de Braque. Curiosamente, por primera vez que se escribe la palabra cubista va junto a una palabra, una vinculación con el Perú. Siguiente, por favor. Y ya llegamos al surrealismo. El surrealismo no es como las tendencias que hemos estado viendo, como el fauvismo, como el cubismo, que son maneras de pintar, maneras diferentes, valiosísimas, algunas maravillosas de pintar. El surrealismo quiere mucho más que eso. El surrealismo quiere cambiar el mundo, cambiar al hombre. El Dada es un antecesor del surrealismo, y André Breton, el fundador del surrealismo, es un miembro del grupo Dada al comienzo. El surrealismo se funda en 1924 con el primer manifiesto surrealista firmado por André Breton. El surrealismo no es solamente, como les decía, una manera de pintar, es una manera de ser, una manera de vivir, una manera de concebir el arte y el mundo. André Breton era una persona muy versada en psicología, había estudiado medicina, durante la Primera Guerra Mundial trabajó como ayudante de medicina en los hospitales de Francia. Y entonces él cogió todos los descubrimientos sobre el inconsciente, el subconsciente de Freud y de un hueco de Freud, Jung, gracias, y de Jung, y hizo una teoría del arte y de la creación artística que sin duda para muchos, para mí por ejemplo, todavía sigue siendo la explicación más válida del fenómeno artístico, ¿no es cierto? Es una cosa que hecha con una gran perspicacia, con una gran inteligencia y con una gran cultura. El cubismo, según Breton, tenía dos maneras de encarar la pintura. Decía, hay o la fotografía del subconsciente, como hace Dalí, tratar de fotografiar los sueños, y la pintura automática, la pintura que no tiene control de
de la inteligencia, sino que nace como un producto no controlado por la razón. Yves Tanguy, uno de los primeros pintores surrealistas, ahí describe estos paisajes completamente metafísicos que no describen ninguna realidad, sino más bien un sueño, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Y hay, con la rebelión de Duchamp, que como ustedes vieron, deja la pintura y se dedica a hacer objetos encontrados. Con la rebelión de Duchamp coincide también un artista americano que, si no es quizás un gran creador, sí es un hombre muy importante en el desarrollo de la pintura surrealista, que es Man Ray. Esto es, Man Ray lo llamaba el enigma del inconsciente, pero en realidad lo que él trataba de hacer es poner en práctica una cosa que el poeta Lautréamont a fines del siglo XIX había dicho, que el arte es el encuentro fortuito en una mesa de operaciones de una máquina de coser y de un paraguas. Este paquete que hizo Duchamp trata de abrazar esa idea. Curiosamente, cuando la exposición que el Instituto de Arte Contemporáneo de Lima hizo en 1958, sí, hizo la exposición circulante sobre surrealismo que mandó el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y entre otras cosas mandó esta escultura. Curiosamente, increíblemente, en la aduana del Perú le quitaron la soga para ver a qué había adentro. Bueno, la otra manera de encarar la pintura surrealista es, como les decía, siguiendo el impulso menos racional, el impulso más gratuito, el impulso más inconsciente. Seguramente en eso no hay nadie que lo hiciera con el mismo talento que Joan Miró, el pintor catalán, de quien ven un cuadro aquí. El siguiente, por favor. La influencia de Miró se hizo notar hasta en Nueva York, en ese momento en que Nueva York no era un centro de producción de arte, sino un sector de acopio de arte, ¿no es cierto? Pero hay un pintor muy interesante e importante en la escuela de Nueva York, que es Arshile Gorky. Gorky sigue los pasos de Miró. Siguiente, por favor. Y hay la otra manera, como les decía, de encarar el surrealismo, que es la fotografía del subconsciente. A eso se dedicó Dalí en sus años de surrealista, que desgraciadamente no fueron muchos, porque cayó finalmente tentado por el dinero y por el éxito. André Breton, que lamentó tanto que Dalí se entregara al comercio de arte. André Breton hizo un anagrama con el nombre de Dalí, Salvador Dalí, Ávida Dollars, con las mismas letras que Salvador Dalí. Bueno, este es un cuadro, seguramente el cuadro más famoso de Dalí, que se llama La persistencia de las imágenes en la memoria, en que combina todo este sueño de relojes blandos con un paisaje que es un paisaje de su tierra,
de Cadaqués en Cataluña, ¿no? Siguiente. Este es otro típico Dalí, que es una figura hecha con un paisaje. Los miembros de la figura son parte de un paisaje, ¿no? No sé si se dan cuenta. El siguiente, por favor. Dalí era una persona, en esa época, hasta los años 40 más o menos, era una persona de un talento increíble. Y no solamente pintaba esos cuadros tan interesantes del sueño surrealista, sino que reinterpretaba fotografías. Por ejemplo, esta foto de una aldea africana. ¿Puede poner la siguiente? No, la anterior. ¿Hay una manera de voltearla? ¿De ponerla de costado? ¿Se puede girar? No. ¿Se puede girar la imagen? No. Bueno, esa figura, si uno la voltea, es una cabeza, pero perfecta. Bueno, sigamos. El surrealismo en Bélgica tuvo dos grandes seguidores de esta pintura un poco fantasmal de sueños, ¿no? Uno es Delvaux, que pinta estas imágenes salidas de un paisaje increíble en que siempre las mujeres están desnudas y los hombres están vestidos. Siguiente. Y un surrealista que es latinoamericano y que tuvo mucha importancia entre las grandes obras que produjo el surrealismo de pintura, son los cuadros que hizo el chileno Roberto Mata anteriores a 1945, que son estos cuadros que no tienen influencia de Tanguy, como vimos un cuadro de Tanguy antes, ¿no? Pero sobre todo lo que es impresionante es que nunca tienen suelo, siempre son cosas que están moviéndose en el espacio. Estos cuadros de Mata ahora son muy buscados, ¿no? Sí, está bien. Entonces, ustedes ven aquí la interrupción que se produce con la Primera Guerra Mundial. Y hay el grupo Dada que se reúne en Zúrich en el Café Voltaire, que está principalmente liderado por el poeta rumano Tristan Tzara y por el pintor alemán Max Ernst. Entonces, ellos llegan a la conclusión que la guerra mundial había destruido todos los conceptos de civilización y de filosofía, y que había que volver, como les decía, al Dada de la infancia. Entonces se producen los objetos encontrados, que se llaman objet trouvé, de Duchamp, de Man Ray, el paquete ese, la pintura metafísica de Quirico, y todo eso va al surrealismo y termina en nuestra época con una pintura que es conceptual, que es lo contrario para mi manera de ver de la pintura, ¿no es cierto? Es decir, si uno tiene que explicar un cuadro, quiere decir que la pintura no tiene objeto. Lo que hay ahora mucho es que uno va a una exposición y hay una cosa que uno no entiende, da una escoba puesta de cabeza,
una basenica o lo que sea, y al costado hay un gran texto explicando qué es lo que el artista quería hacer, ¿no? Que es lo contrario de lo que es la pintura, que es un lenguaje en sí, que no necesita traducción. No necesita y no tiene traducción. Si uno no lo ve como en el lenguaje de la pintura, no lo ve simplemente. La pintura no debe entrar por el cerebro, sino por los sentimientos, ¿no? Por la emoción, la reacción que suscita en nosotros. Bueno, ojalá que les haya servido esta... Una pregunta. Si quieren hacer... Diles tú, yo voy a pasar ese micro y tú le Ya, contestas. ok. Bueno, alguna pregunta podré contestar, espero. Sí. Es un comentario y después la pregunta. Usted ha presentado lo fundamental para lo que nos está sucediendo en el planeta Tierra y en la civilización occidental. La ruptura de lo que es lo humano, la humanidad, la naturaleza, con la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que provoca, y los pensadores que explican el sentimiento humano, los pintores, como Gauguin, Van Gogh y el resto de los que han nombrado, pero subrayo Gauguin y esto, porque Gauguin plantea la interrogante: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La existencia del ser humano, que es fundamental. Me quedo ahí, no más comentarios. La pregunta: ¿usted cree que la pintura es ahora una expresión de la existencia y la explicación por qué existimos los seres humanos sobre el planeta Tierra? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Eso se deriva fundamentalmente de su exposición, que ha sido fundamental en toda esta semana. Gracias. Aquí. Perdón. La pintura no se puede enfocar teóricamente, ¿no es cierto? Uno tiene que referirse al cuadro, a lo que se trata. Yo no, como le acabo de decir, no creo en una pintura cuyo contenido se necesite explicar. Nadie necesita explicarle a uno cuál es la emoción que le produce la noche estrellada de Van Gogh o el Guernica de Picasso, etc. Pero Pedro Salinas alguna vez, el poeta Pedro Salinas alguna vez dijo, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Con lo que quería decir, me imagino que no importa los avatares de la moda, abajo siempre hay gente que está trabajando por tratar de hacer un arte con contenido y que exprese la tragedia, la gloria que es estar vivo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta de Gauguin es como decía Georges Bataille, el escritor francés, decía: toda pregunta quedará finalmente sin respuesta. Y que desgraciadamente es cierto, pero es el desafío que tenemos de encontrarle una respuesta, aunque sea fragmentaria,
a esa sensación de estar vivos y saber que mañana vamos a estar muertos. Buenos días, maestro Fernando de Cislo. Muchas gracias por su conferencia. Hace unos años lo invitamos a la Escuela de Bellas Artes y usted dio una conferencia sobre un tema muy parecido al que hoy día hemos escuchado. Y cuando se refirió a las instalaciones usted dijo que era un engañamuchachos. ¿Perdón? Y dijo eso usted, que las instalaciones para usted era un engañamuchachos. Y esa frase fue aplaudida en ese momento por toda la concurrencia, que manifestaba con ese aplauso su acuerdo, ¿no? con la idea que usted expresaba. Ahora las instalaciones se repiten mucho en la Escuela de Bellas Artes y se enseñan, ¿no? Y los premios, por ejemplo, la medalla de plata en escultura es una instalación de Aldo, bueno, no me acuerdo el apellido. ¿Usted sigue pensando que las instalaciones y enseñar instalaciones es un engañamuchachos, como lo expresó hace 8 años? Perdón, le ruego que repita la pregunta. ¿Sigue pensando que enseñar instalaciones en las escuelas de arte, como la Escuela de Bellas Artes, es un engañamuchachos, como usted lo expresó en ese momento, hace 8 años? No entiendo la última frase. No entiendo. A ver, voy a tratar de ordenar. No, más lento, es el oído. Ya. Le pregunto si se reitera, sigue pensando que el enseñar instalaciones en la Escuela de Bellas Artes sigue siendo un engañamuchachos, como lo expresó usted hace 8 años en esa conferencia a la que asistió. Mire, sigo pensando lo mismo siempre. Es decir, yo no creo que una persona puede pintar, por más moderna que sea, por más instalación que sea, si no sabe dibujar. La gramática del arte de la pintura está en el dibujo, porque el dibujo es lo que le enseña a su mano a ser obediente de sus intenciones. Es decir, el escultor español de comienzo de siglo, Manolo Hernández, decía: cada vez que he intentado hacer una Venus, ha salido de mis manos una rana, que lo único que hacía era poner el acento en que es una cosa que uno tiene que aprender para que lo que usted hace con su mano sea fruto de lo que hace con lo que desea su cabeza. Si usted nunca ha dibujado una mano o nunca ha dibujado una manzana, nunca podrá tener la certeza de que lo que hace con la mano es dócil a lo que usted quería hacer. No sé si me explico. O sea, yo creo que la formación artística es fundamental. Dalí, que era muy inteligente, decía una frase que es tremenda, que es: moda es lo que pasa de moda. Profesor, una pregunta, ante todo felicitándolo. ¿Cree usted que la posición ideológica, ya sea religiosa, política o filosófica, de un artista, de un pintor, tenga influencia en sus cuadros? Me refiero específicamente a un cuadro de Picasso, Guernica, ¿no?, cuando fue bombardeada la ciudad. Sí, sin duda que creo, pero eso es inevitable. Quiero decir que, mire, los artistas, creo yo, no es que sea la verdad, sino que lo que yo creo, los artistas usamos la vida, la experiencia humana, la literatura como referencias para decir lo que queremos decir. Y entonces yo en una reunión aquí en esa misma sala sobre Arguedas que hubo cuando el centenario de nacimiento de Arguedas, yo traté de hacer ver, quizás infructuosamente, de hacer ver
que Arguedas utilizaba el mundo indígena para expresarse, no con un propósito etnológico ni antropológico, sino que esa era su vivencia, ese era su mundo, y él quería expresar ese mundo y lo conseguía maravillosamente bien. Pero eso no quiere decir que Proust, que expresa el mundo de las reuniones sociales, del mundo de las relaciones humanas, del amor, de los celos, etcétera, no haga lo mismo. O sea, ese era el mundo en que vivía y ese es el mundo que él trataba de expresar. Y cuando usted se da cuenta que han hecho 100 años de que se publicó el primer tomo de La búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, desde ese momento que él tuvo que pagar la edición porque nadie se la quería publicar, desde ese momento hasta hoy, Proust no ha cesado de crecer. El otro día leía en El País de Madrid que cada vez más es la cantidad de críticos que piensan que la obra de Proust es lo más importante que se hizo en literatura en el siglo XX. Entonces, lo que nos salva no es el tema. Eso es parte de mi vida. A mí me preocupa la política peruana, por supuesto. Pero eso es parte de mi vida. En mis cuadros quiero poner esa parte de mi vida que salga, porque eso es lo que yo siento, ¿no es cierto? Pero no es que hayan temas mejores que otros, es la manera como uno puede o consigue sacarlo. Eso es lo que es difícil, ¿no es cierto? Volver la experiencia humana, cristalizarla, volver un carbón en un diamante, ¿no es cierto? Que siga ese proceso y que se produzca la obra de arte. Que esa obra de arte esté teñida de política, como en Vallejo, o de sentimientos espirituales hacia el grupo humano del que uno pertenece, como Arguedas. No quiere decir que Eguren, que tenía un sentimiento completamente distinto, no sea un gran poeta al mismo tiempo. O sea, todo vale, el resultado es lo que cuenta. Cualquier método sirve, lo que cuenta es el resultado. ¿Aló? Profesor Cislo, muchas gracias por la exposición que nos ha hecho. Entre los inicios del surrealismo, usted nos ha hablado sobre los objets trouvés. Sí. Muchos artistas contemporáneos actuales cogen este tipo de expresión para hacer sus instalaciones. O sea, uno de esos también es el arte povera, no sé si usted conoce. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de la obra de Richard Serra, de Bourgeois, que se podría decir, son esculturas, son instalaciones? Yo creo que los artistas plásticos actualmente eligen en qué medio se van a expresar. Unos eligen la pintura, otros eligen la escultura y otros eligen las instalaciones. A veces las instalaciones parecen esculturas, pero yo creo que hay que respetar todo. Muchas gracias. Bueno, yo le diré que yo creo, vuelvo a referirme en los resultados. Seguramente cuando las instalaciones están teñidas de contenido, seguramente serán buenas. Y las instalaciones de Joseph Beuys eran buenísimas, pero que estaban cargadas de su propia vida, estaban cargadas de todo lo que había pasado en la guerra y en la inmediata segunda posguerra mundial. O sea, lo que Beuys hacía está lleno de contenido, pero me cuesta trabajo encontrar contenido
fuera que un contenido, qué decir, comercial, ni siquiera comercial, de autopromoción que no, deshabitadas, formas deshabitadas, lo peor que puede haber en arte, formas que no están habitadas por un contenido real, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo no niego las instalaciones en masa, ya le digo, las instalaciones de Joseph Beuys me parecen impresionantes, pero eso a la de el artista italiano que nos expuso una botella, una vasija de cristal con un excremento humano dentro y que se titulaba Merda da Artista, eso no me parece que tenga un contenido muy grave. Muchísimas gracias porque está aquí y nos ha ilustrado muy bien. Muchísimas gracias al director. Por favor, abre un poquito más lento, si no le entiendo. Muchas gracias porque usted está aquí y nos ha ilustrado muy bien. Muchas gracias al director de la Biblioteca Nacional del Perú, también Ramón Mujica, porque es la primera vez que yo estoy aprendiendo sobre el arte peruano y el arte contemporáneo. Tengo 4 preguntas. La primera es, ¿usted qué piensa sobre la Bienal de Arte de Lima que dirigió Luis Lama cuando estaba como alcalde de Lima el doctor Alberto Andrade? La segunda pregunta, ¿por qué dicen que la Bienal de Sao Paulo es la mayor muestra de arte contemporáneo de América Latina? La tercera es más para usted, más para su trayectoria. ¿Qué exposición en toda su trayectoria? Es la primera vez que yo lo conozco y sé sobre el arte contemporáneo. ¿Qué exposición que usted haya presentado es la de su mayor preferencia, es la que más le apasiona, le gusta, le gustaría que los alumnos, estudiantes, profesores, todos los peruanos conozcan? Y bueno, la cuarta es, ¿por qué causó rechazo la estatua de José Tola en Miraflores? Pero yo creo que lo más importante es qué exposición a usted le ha apasionado en toda su trayectoria. Muchísimas gracias. Discúlpeme, no le he querido interrumpir, pero no he entendido una palabra de lo que se ha dicho. Muy rápido. A ver. Seguramente la acústica es mala, porque no entiendo. A ver, primero, Bienal de Arte de Lima. 1. No entiendo, pues No. Opinión. un poco más lejos del micro. Aló, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Mira, te voy a pedir un favor. Están muy bien tus preguntas, pero quisiera primero que vengas un poquito más cerca acá con el micrófono y le hagas al maestro pregunta por pregunta, la primera o la segunda o la tercera, o la que consideras que es mejor para que él conteste, porque primero que 4 preguntas es mucho ahorita para lo que él tiene que hacer. Entonces te pediría que elijas de repente una de tus 4 preguntas, la que mejor quieras que él te conteste, y despacito, como él ha pedido, un poquito lento pero fuerte, le hagas la pregunta. Te lo voy a agradecer mucho. Yo creo que ya hemos abusado del tiempo que ustedes disponen. Usted Hace 2 horas que estamos aquí, ¿no? Les agradezco mucho toda la pregunta y todo el interés.